Es una bendición poder estar aquí en esta mañana. Le damos honra a Dios y al Espíritu Santo porque realmente que Él nos da el privilegio, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo la palabra. Le vamos a pedir a los hermanos que nos podamos sentar. La verdad que bendecimos el santo nombre del Espíritu Santo. Bendecimos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendecimos la oportunidad que Dios nos da de estar acá compartiendo su palabra. Bendigo a todas las personas, ¿verdad?, preciosas que están aquí en esta mañana, y a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad?, por el canal. La verdad que es una bendición y es un privilegio y es una honra poder servir a Dios. Simplemente nosotros somos portadores de su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que si nosotros como hijos de Dios somos los llamados, los escogidos a predicar su palabra, pero si nosotros no lo hacemos, Dios va a usar hasta las piedras para que hablen de Él. Entonces a usted y a mí nos compete hablar las proezas, las maravillas, las profecías que están establecidas en la palabra de Dios, porque todos sabemos que la palabra de Dios es poder, es justicia, es verdad y se cumple. ¿Sabe cuándo la palabra tiene poder? Cuando sale de nuestra boca con fe y con la autoridad que Dios ha delegado sobre su pueblo, porque la autoridad Dios la delegó sobre su iglesia. Dile que está a su lado: la iglesia somos nosotros. La iglesia somos usted y yo. Colosenses 2:14, la palabra nos enseña que Jesucristo venció el acta de los decretos que era contra nosotros, porque Él en la cruz del Calvario destruyó y derrotó completamente a Satanás y a sus demonios, porque le dio una total derrota contundente, irrevocable. ¿Y por qué fue esa derrota? Por usted y yo. Porque Dios, a través de la cruz, Dios puso el sello a través de su sangre y Él nos compró con su preciosa sangre. Entonces nosotros no somos cualquier cosa. Yo quiero que usted le diga a su hermano: nosotros realmente no somos cualquier cosa. Nosotros valemos la sangre preciosa de Jesucristo, porque dice que Él descendió a las profundidades del infierno, le quitó la llave y la autoridad a la muerte, a Satanás, a sus demonios, al infierno, y se le entregó a su iglesia. Entonces en esta mañana yo vengo a decirle: hermano, la autoridad está sobre nosotros, sobre su iglesia. Pero cuando se cumple la palabra y la promesa, cuando usted le cree, cuando se activa en su espíritu, cuando se activa su boca a profetizar la palabra. Recordemos que Hebreos 11:1 dice que sin fe es imposible acercarse o agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay. Si nosotros estamos aquí, es porque sabemos que estamos buscando de la presencia de Dios, es porque vamos a encontrar algo, es porque Dios tiene algo para nosotros, para nuestro espíritu, a través de su palabra. Entonces cuando el ser humano se acerca a Dios, tiene que creer como un niño con los ojos cerrados que Dios es real, porque dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de lo que le busca. Y la palabra galardonador, ¿qué significa? Regalo inmerecido de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros no lo merezcamos, a Dios le plació regalarnos, ¿sabe qué? La salvación, la eternidad, la bendición. A Dios le plació entregarnos su reino a nosotros como iglesia. Y de eso yo le quiero hablar hoy en esa mañana, porque Dios para eso me envió, para que nosotros como hijos de Dios creamos cuál es el territorio que Dios nos ha puesto, dónde Dios nos quiere tener y a qué nosotros tenemos derecho como hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ir a la palabra en Proverbios 10, Proverbios 10:12. Vamos a ver lo que nos dice. Y hoy yo le quiero hablar acerca de la bendición de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para la vida del ser humano? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué fuimos creados por Dios? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que nosotros vivamos vidas llenas de plenitud, de gozo, de satisfacción. Porque Dios nos creó con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios viviéramos vidas llenas de gozo, de plenitud, de bendición, siempre y cuando bajo la poderosa cobertura de nuestro Dios, ¿verdad? Porque fuera de la cobertura de Dios o fuera de la voluntad de Dios, el hombre se va a cansar,
no va a poder conquistar, no va a poder lograr sus objetivos, sus metas, sus propósitos, hasta que el ser humano se encuentra con Dios. Yo creo que todos pasamos por eso. Gloria a Dios por los que nacieron en cuna de oro. Cuna de oro le digo yo a los que nacieron bajo la bendición de nacer bajo un matrimonio cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios por los que nacieron bajo un matrimonio cristiano y les inculcaron la palabra desde pequeño. Pero aquellos que no fuimos inculcados desde pequeños, nos costó llegar al redil, nos costó conocer la palabra. Pero le damos gracias a Dios porque ahora tenemos la sabiduría y la palabra revelada a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento. Y cuando la palabra está revelada a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, entonces ahí empieza a fluir la bendición total de Dios. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 10:22. Y vamos a hablar acerca del propósito de Dios para el hombre, para el ser humano, para sus hijos, para su creación, que somos nosotros. Una de los propósitos es, mire lo que dice Proverbios 10:22. Ya lo tenemos, iglesia. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué nos está hablando la Biblia hoy en esa mañana? ¿De qué nos está hablando Dios? De su bendición. ¿A cuánto les gusta vivir bajo la bendición de Dios? De Dios, porque esas son las que son verdaderas, esas son las que perduran. Cuando el Señor nos sella, porque el Señor nos selló para que el hombre viviera bajo la bendición y no sobre cualquier bendición, bajo la riqueza. Porque dice: la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Entonces, Dios, ¿cómo quiere que vivamos? Una vida llena de bendición. Dile que está a tu lado: hermano, hoy Dios vino a hablarnos. Dios quiere que nosotros vivamos, cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, que vivamos conforme a la mentalidad del reino. Recordemos que dice la Biblia que la mente del hombre tiene que alinearse a la mente y a la voluntad ¿de quién? De Cristo. Y los planes de Dios para su pueblo, dice que los pensamientos de Dios son buenos. ¿Sí o no, iglesia? Entonces Dios en su sabiduría solo tiene propósitos buenos para el ser humano. Mire lo que dice acerca de la bendición de Dios. La palabra bendición la podemos encerrar en tres cosas importantísimas, tres fundamentos importantes que el hombre, todo cristiano, tiene que conllevar. Uno es, cuando el hombre está bendecido por parte de Dios, es que el hombre está siendo protegido. Dile que está a tu lado: hermano, necesitamos la protección de Dios. ¿Cuántos necesitan la protección de Dios? ¿Cuántos saben que si la protección de Dios no está con nosotros, estamos desprotegidos? Entonces, cuando la bendición está, encierra la protección total de Dios. Dos, encierra la preservancia. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos guarda de las malas compañías, que Dios nos guarda y nos, ¿sabe qué? Nos aparta del mundo. Dile que está a tu lado: tú fuiste escogido y tú fuiste predestinado para ser apartado, para estar bajo la bendición de Dios. Recordemos que la palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos son los que se dejan bendecir y marcar por Dios. Los escogidos son los que tienen su oído atento a la voz de Dios. Los escogidos y los bendecidos somos los que creemos como niños en lo que Dios ha prometido. Entonces nosotros tenemos que creer como un niño cree a sus padres. Cuando un niño le pide algo a su padre y su padre le dice: sí, hijo, yo te lo voy a dar, el niño está contento esperando que su padre le va a llevar su regalo. ¿Cuántos creen que el padre que nosotros tenemos es fiel, es verdadero, no falla, él cumple? ¿Sabe? Eso es lo glorioso de Dios. Y aunque nosotros como seres humanos seamos imperfectos y fallemos, dice que su pacto sigue siendo fiel. Su pacto es perpetuo. Y si Dios determinó que nosotros vamos a vivir bajo la bendición, bajo la protección,
bajo la gloria de Dios, así va a ser. Nosotros no podemos dar un paso atrás. Dile al que está a tu lado, no tenemos que dar un paso atrás. En ningún momento no le podemos ceder el territorio al enemigo, porque si tú dudas y tú le cedes el territorio al enemigo, Satanás se sale con la suya y te roba tu bendición y pierdas la protección y desaparecemos, seremos desterrados. La Biblia habla que la descendencia de Dios tiene que ser poderosa y eterna en esta tierra. Entonces, si usted y yo estamos bajo la bendición, recibimos estas tres características, tienen que estar identificándose con nosotros. Y si todavía no están, nosotros estamos para conquistarla. Uno, decíamos que la bendición es para proteger. Dos, la bendición preserva. Nuestra descendencia va a ser preservada hasta por 1000 generaciones, dice el Señor. Hasta que Cristo venga, hasta por una eternidad. Porque Dios nos llamó a vivir una vida a eternidad. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Porque Dios no escogió al hombre para destruirlo, ni que el hombre viva pisoteado, ni avergonzado, ni destruido por el enemigo. Dios nos escogió para vivir bajo bendición. Eso usted tiene que llevárselo en su corazón, en su mente, y usted tiene que vivirlo, practicarlo y ver que sus hijos y su descendencia van a disfrutar de esa promesa y de esa palabra. ¿Oyó, iglesia? Y otra de las cosas que Dios provee cuando la bendición de Dios está, son tres cosas importantes: protección, preservar y proveer. La provisión de Jehová tiene que estar sobre su pueblo. ¿Qué dice? Jehová es Jehová Jireh. ¿Qué significa? Jehová es el que provee más que suficiente. ¿Sabe por qué le vengo a hablar esto? Porque Dios puso en mi corazón hablar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe? Nosotros venimos de una familia muy pobre, miserable. Muchas veces no teníamos ni qué comer en casa. Y ¿sabe? Mis abuelitos eran cristianos. Y muchas veces yo renegué contra Dios. Yo dije, ¿qué Dios es ese que a veces no hay ni qué comer en casa? Pero ¿sabe? Ese no era realmente el evangelio del reino que Dios quería establecer en nosotros. Muchas veces tenemos un evangelio de doctrina, de religiosidad, y muchas veces estamos culpando a los que tenemos alrededor, al que está al hermano que está atrás, o a nuestros propios padres. ¿Sabe? Si Dios ha prometido que hay una promesa, y si nosotros la creemos, nosotros la vamos a arrebatar en el espíritu. Recuerden que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Efesios 1:12 dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra nuestro hermano, no es contra vecino, no es contra nuestro esposo, no es contra nuestros familiares. A veces la familia de Cristo, entre ellos mismos se están matando, entre la misma familia. Yo por eso, ve, si quieres pelear, ve y peleas con los demonios. Conmigo no pelees, porque a mí me encanta, pero pelear con los demonios, porque son los demonios los que le arrebatan la bendición al pueblo de Dios. No es con nuestro hermano. A nuestro hermano lo tenemos que amar, lo tenemos que querer, ¿verdad? Porque dice el Señor, uno de los mandamientos: amar a Dios con toda tu mente, corazón, espíritu, y amar a tu hermano como a ti mismo. El daño que nosotros no querramos para nosotros, no se lo vamos a desear a nuestro hermano. Entonces nuestro enemigo tiene que quedar bien. Nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción que nuestro enemigo es el Satanás. Son los espíritus inmundos, son los demonios que se levantan a querer arrebatar lo que por derecho ya nos pertenece. Usted y yo tenemos derecho, usted y yo tenemos herencia si estamos bajo la bendición y la protección de Dios. Si hemos sido escogidos, estamos bajo esta promesa. Vivir bajo la bendición es estar protegido, y vivir bajo la bendición de Dios es que nosotros estamos enmarcados, estamos, ¿cómo le diría? Estamos destinados a ser empoderados para prosperar, para bendecir, para restaurar, para levantar, para edificar donde Dios nos manda. Si usted está completamente apartado para Dios y usted se ha dejado escoger de Dios, usted está destinado para estar empoderado, para ser un hombre de bendición
y un hombre o una mujer de Dios para servir de canal de bendición a otras generaciones. Así dice la Biblia. Vámonos a la palabra rapidito a Génesis. Mire lo que dice Génesis 1:28. Vamos a ir rápido a la palabra. Quiero enseñarle un poquito, porque la verdad que nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito del cristiano en el reino de Dios? ¿Cuáles son nuestras armas poderosas? ¿Cuáles son nuestras herencias? ¿Cuáles son los beneficios? Pero ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Porque también como cristianos tenemos deberes y tenemos responsabilidades con el reino. Miren lo que dice Génesis 1:27, dijimos 28, ya lo encontramos. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y qué dice? Y a su semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo, iglesia? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreala sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Pero aquí más arriba dice: Dios los creó y los bendijo. ¿Sí o no? Cuando Dios hizo la creación, los cielos, la tierra, ya todos conocemos la historia. Los primeros seres vivientes que fueron Adán y Eva, lo primero que Dios dijo: y sean benditos. ¿Cuál fue el decreto que Dios desató sobre los seres vivientes? Sobre el hombre y la mujer: bendición, fructificación, multiplicación y gobierno. Repita conmigo: estoy predestinado por el reino de Dios a ser bendecida, a ser multiplicada, a ser fructificada y a ser, ¿sabe qué? Y a tener gobierno. Son 5 poderosos elementos que Dios dejó. Y si usted lo cree, le aseguro que se cumple. ¿Sabe? Nosotros, ¿qué pasa en el pueblo de Dios? Que no estamos creyendo, que estamos leyendo la palabra, y como dicen por ahí, el Señor dijo en su palabra: sé no solamente oidores, sino hacedores. ¿Sabe? Cuando el Señor me regala una palabra a mi espíritu, yo digo: esa palabra es para mí, y esa palabra se va a cumplir en mi vida, en los míos y en mi descendencia, y se va a cumplir en nuestra tierra, la tierra que nos vio nacer. Porque Dios ha marcado esta nación para ser una nación bendita, una nación prosperada, una nación enriquecida. Y lo que Dios estableció, Satanás no lo puede quitar. Nicaragua le pertenece a Jesucristo. Nicaragua es de Jesucristo. Sus tierras, sus volcanes le pertenecen a Jesucristo. Sus niños, sus mujeres, sus ancianos, el pueblo, la nación completa le pertenece al Rey de Gloria. Porque la Biblia nos enseña que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Nosotros somos habitantes de Dios en esta tierra y fuimos creados para ser de bendición, porque ese fue el primer decreto que Dios desató sobre el hombre y la mujer de Dios. Pero ¿por qué perdieron esa bendición, pastora? ¿Por qué fue, iglesia? Por causa de la desobediencia. Porque ahí está el problema. Cuando nosotros obedecemos y escuchamos la voz de Dios, estamos empoderados para ser bendecidos. Pero cuando el hombre desobedece, iglesia, tristemente está empoderado para vivir bajo maldición. Pero dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Aquí están las leyes: el que las obedezca, el que las conlleve, el que las practique, vivirá bajo la bendición. Porque Dios puso 2 caminos: del camino de la bendición. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene al Padre viene a mí y reinará conmigo. ¿Sí o no? Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el camino de la rebelión, de la desobediencia, de la falta de fe, de la falta de entendimiento.
Porque muchas veces estamos en la iglesia de Cristo, pero no tenemos fe. Muchas veces estamos en la iglesia de Cristo, pero no activamos el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 3:13? Fuimos redimidos de la maldición de la ley. O sea que es ilegal que el hombre viva bajo enfermedad. Es ilegal que el hombre esté bajo pobreza. Es ilegal porque Jesucristo quebrantó y destruyó toda obra del infierno sobre el hombre. Por Adán sufrimos las consecuencias. Por un hombre, por la desobediencia. Pero por un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador del mundo, vino la restauración, vino la restitución, vino la salvación y vino la restauración de todas las cosas. ¿Qué simiente nosotros llevamos en el vientre? ¿La simiente de Adán o la simiente de Jesucristo? La de Jesucristo. Cuando estamos en el mundo estamos bajo la influencia adámica, pecaminosa. Pero cuando venimos al reino de Dios, estamos bajo la influencia y la simiente del Mesías, del Salvador del mundo, del libertador. La palabra dice en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos sanados. Que por su llaga dice que fue molido por nuestras enfermedades, por las rebeliones, por las iniquidades, por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz se llevó las maldiciones, las iniquidades, el pecado, la pobreza, la miseria, la escasez, la calamidad. Iglesia, es ilegal que el pueblo de Cristo esté bajo maldición y no lo podemos recibir. No podemos ser conformistas. Tenemos que conquistar lo que la palabra dice, lo que Dios dice. No es lo que dice el hombre, no es lo que dice el ser humano, es lo que Dios quiere de nosotros. Mire lo que dice en Génesis 1:28, para que nosotros podamos entender dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios pretende del ser humano. Hay mucha gente que se queja y que blasfema contra Dios. Y tú le predicas de Dios y dices que Dios no existe. Si existiera no hubiera hambre, no hubiera guerra, no hubiera mortandad, no hubiera nada. Dios existe. Lo que pasa es que el hombre ha sido rebelde y no ha querido seguir los estatutos que Dios estableció. ¿Qué dice Génesis 1:28? Vamos a la palabra rápido. Perdón, ya leímos Génesis 1:28, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice perdón? ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Vamos a ver. Yo quiero que lo lea, porque yo se lo puedo parafrasear. Yo me lo sé de memoria. Ciertamente, si oye y escucha la voz de Jehová tu Dios y cumple sus mandamientos, sus estatutos, dice, ciertamente serás bendito en todo tu andar y en todo tu caminar. Léalo, mírelo ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó lo establecido para que el hombre sea bendecido. Dios no creó al ser humano para traernos a este mundo y dejarnos bajo vituperio, bajo vergüenza, bajo deshonra, en enfermedad, en calamidad. No. Iglesia, la iglesia, el hombre, el ser humano tiene que entender que nosotros fuimos creados para estar bajo la protección, bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios. Pero depende del hombre si quiere vivir bajo la verdadera bendición de Dios, bajo la cobertura o bajo las maldiciones. Porque ahí en Deuteronomio 28, ¿sabe? Dice la palabra que ciertamente si nosotros obedecemos, mire lo que dice, para que vea que no le estamos engañando. Y si usted está en su casa y está viendo el canal y está viendo la prédica, agarre una Biblia, porque muchas veces dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando no hay conocimiento es cuando el pueblo perece y pierde su herencia y pierde sus bendiciones. Mire lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga bien, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere Dios? Que escuchemos y que obedezcamos. Ciertamente si escuchas, si obedeces, si oyes, dice Dios,
Pero un momento, Dios dejó libre albedrío. Dios no le va a robar la voluntad a ningún ser humano. Dios dice que fuimos creación de Dios. ¿Qué quiere decir? Él no hizo con sus manos, nos hizo, pero con un libre albedrío, porque Dios no quería fabricar robot. Porque si Dios hubiese querido, Dios le hubiera puesto al hombre un chip para que adoráramos las 24 horas, como están los ángeles adorando las 24 horas su trono. Pero Dios dejó que el hombre tuviera libre albedrío, que escogiera entre el bien y el mal, que escogiera entre la bendición o la maldición. Aquí está, la Biblia lo dice. Oiga bien, dice: serán benditos sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será, dice, tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito será en tu entrada, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán, ¿qué dice? Delante de ti. Porque Jehová mismo los va a derrotar. Si está bajo la bendición de Dios, está predestinado y está empoderado para ser un hombre de éxito, de bendición, de victoria, de conquista. Donde Dios te lleve, vas a conquistar. Aunque así se te levante el gigante. ¿Sabe que no hubiese existido un David en la Biblia, un guerrero conforme al corazón de Jehová, si no hubiera habido un gigante que se le oponía? Pero David, siendo joven, él creyó en esta palabra y él dijo: yo destruiré al gigante, porque el gigante estaba trayendo vituperio, vergüenza y deshonra al pueblo de Dios. Entonces tiene que haber una persona que le crea a Dios. Dile al que está a tu lado: tiene que haber uno que le crea a Dios, que Dios es fiel, que Dios es real, que su palabra se cumple. Pero ¿cuándo se va a cumplir? Cuando nosotros creamos, oigamos y obedezcamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y miren, se lo dejo de tarea, léalo en su casa todito, porque es largo. Hay 15 bendiciones del Deuteronomio 28 al 14, todas son bendiciones. Léala. Dice: se van a abrir los cielos, el rocío caerá, la bendición, la lluvia caerá a tiempo, todas son bendiciones. Pero ahí mismo, en el 28:15, hay un subtítulo que dice: consecuencia de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia. Entonces, ¿qué dice? Mire, es duro, es fuerte. Esta palabra yo se la prediqué a la iglesia el domingo pasado. Pero Dios no quiere que vivamos en ignorancia. Dios quiere que vivamos con el conocimiento revelado de la palabra. Porque si nosotros tenemos el conocimiento revelado, si los sellos de la palabra de Dios se abren al entendimiento del hombre, al corazón del hombre, el hombre va a disfrutar de las bendiciones y de la visión y misión que Dios estableció para el hombre. Miren lo que dice: consecuencia de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, ¿quién dice? Tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te insto hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué dice? Hermano, yo no vine a maldecir a nadie. Yo quiero que entendamos la palabra. Yo vine a predicar la palabra y que nosotros decidamos, porque tenemos libre albedrío, si de hoy en adelante vamos a marcar una diferencia y seguir las bendiciones o estar bajo la influencia de las maldiciones. A nosotros nos compete. Hay mucha gente que está frustrada en el pueblo cristiano. Hay mucha gente que está enojada en el pueblo cristiano. Hay mucha gente que dice: Señor, yo he orado, he ayunado, he intercedido, te he servido y no he visto tu gloria. Pero sabe que aquí está la palabra. Tenemos que registrarnos nosotros mismos como cristianos. Tenemos que ponernos el termómetro y tenemos que ver dónde estamos fallando. No siga peleando con su hermano. No siga echándole la culpa a sus padres. No siga maldiciendo la tierra que lo vio nacer. Porque sabe, antes de conocer a Cristo yo maldecía a Nicaragua.
¿A qué hora nací en este país? Si este país no tiene nada que dar, este país aquí. Sí. Cuando no tenía a Cristo, como todas las personas cuando no tienen a Cristo andan perdidas. Y es fuerte la palabra, pero sabe que sí, a veces andamos como perro en procesión. Porque si usted no tiene a Cristo, usted anda perdido en el mundo. Usted anda sin fe, sin esperanza, sin amor, dice la Biblia. Y solo cuando se encuentra con Cristo, usted se puede encontrar a sí mismo. Y usted puede conocer su propósito, su objetivo, para qué fue creado y para qué Dios quiere, lo determinó a usted. Pero si nosotros no nos encontramos con Jesucristo, vamos a andar como perro en proceso. Yo ya estaba casada y con mi hijo, y no éramos cristianos. Yo recuerdo que yo decía, Nicaragua no tiene nada que dar. Y yo me voy a ir a Nicaragua porque mi sueño era ir a vivir a los Estados Unidos, Norteamérica. Y sabe que agarré mi pasaporte, dejé a mi esposa y a mi hijo, y yo me voy con una famosa disque amigas. Y me fui, mi hermano, hasta en Guatemala anduve, que vivir mojada. Pero de allá me regresé porque me robaron el pasaporte. Y mis amigas cruzaron la frontera. Y cuando yo me di cuenta que las amigas habían cruzado y yo no había cruzado, yo me frustré. Me entró un espíritu como de depresión, porque yo decía, mis sueños se derribaron. Pero es el sueño carnal. El sueño espiritual estaba, sabe que escondido en el corazón de Dios para mi vida. Pero hasta que yo encontré a Jesucristo, y recuerdo que a los 6 meses fui a una iglesia, fui a un retiro, encontré a Jesucristo y no volví a ver atrás. Me han pasado mis zancadillas, porque Satanás te pone tus trampas. Me han metido mis goles. Le digo yo a mi amiga Connie, pastora Connie, me ha dado unos golazos que a veces hasta el hígado no lo soporto, Satanás. Pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Usted no puede volver atrás. Usted tiene que ser perseverante. Usted tiene que creer y determinarse para alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Y para no cansarle el cuento con mi testimonio, yo regresé, me convertí a Cristo. A los 6 años, a los 6 meses de convertida, yo dije, yo conozco que el Cristo que tengo no tiene barrera, frontera. Yo voy a pedir esa visa y me la van a dar. Ayuné y oré más de 7 días, recuerdo, y fui a esa frontera. Y sabe que fui a esa embajada y me dieron mi visa por 10 años. Porque Dios es un Dios de promesas, de proeza, y Dios cumple. El problema es cuando el hombre anda confundido y se cree sabio en su propia opinión y no se detiene. Tienes que detenerte para meditar, para ver qué es lo que Dios quiere de vos. ¿Qué hubiese ido a hacer a los Estados Unidos? A trabajar de empleada, lo que va la gente, a lavar platos. Y no quiero decir que eso sea malo, porque el trabajo no es afrento, pero Dios tenía algo mejor para mi vida. Dios nos regaló visa a mí, a mi esposo, a mi hijo. Yo voy a los Estados Unidos una semana. Yo estoy desesperada por volver a Nicaragua. Pero mi sueño humano era ir a vivir allá, carnales. Pero los sueños de Jesucristo, ¿sabe? Para tu vida se tienen que cumplir. ¿Y cuándo se cumplen? Cuando te conectas con Él, cuando escuchas la voz, cuando te dice, no, Yajaira, no es por ahí. Porque muchas veces he sido torpe también y terca espiritualmente, y me he querido ir por la tangente y me he dicho, no, te va a ir mal, es por aquí, es por aquí. Escuchar, oír, obedecer. Que no crea que a nosotros como cristianos, como pastores, el enemigo somos el blanco número 1. ¿Sabe qué quiere Satanás? ¿Sabe qué quiere Jezabel, Herodías, Atalía? Que son los que se meten a querer destruir y corromper la iglesia de Jesucristo. La cabeza de los profetas, la cabeza de los pastores, la cabeza de los apóstoles, la cabeza de los evangelistas, la cabeza de los pastores. ¿Qué pasa? A veces la iglesia, en vez de estar orando, intercediendo por las autoridades que Dios estableció en la iglesia, nos levantamos contra la iglesia de Jesucristo. Somos buenos a murmurar, somos buenos a criticar, somos buenos a señalar, pero hay que ver estar en los pies de un ministro, de un pastor. ¿Sabe contra quién es nuestra lucha? Contra los demonios mismos. Por eso le digo a la gente, cuando me viene a hablar mal de un ministro, mira, ya hablamos. Gloria a Dios. Si hizo, gloria a Dios. Y si no hizo, gloria a Dios. ¿Quién nos va a demandar? Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Nosotros estamos para predicar su palabra, para vivir su palabra,
para que su palabra se haga y se cumpla en nosotros. No estoy culpando a nadie. Es que por mi papá, que no me dio herencia, que no me bendijo, que no me dejó nada. ¿Sabe? Yo no me crió ni mi papá ni mi mamá. Y no me da vergüenza decirlo. A mí me crió una abuelita, una anciana. Pero cuando yo vine a los pies de Jesucristo, yo sabía que mi herencia no venía de mi familia, que yo tenía que quebrantar y destruir la maldición para entrar a la tierra donde fluye leche y miel, y para destruir al gigante, porque Dios te ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Pero tiene que ser con fe, tiene que ser con convicción. Iglesia, activemos la fe, ejercitemos la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra, por hacer hacedores de su palabra. Y aquí hay una serie de maldiciones que léala en su casa, porque no son para usted, son para el desobediente. Pero aquí no vemos un pueblo desobediente, porque la nación de Nicaragua no es un pueblo desobediente. Tenemos que estar llamando las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Nicaragua será de Jesucristo. Nicaragua es una ciudad bendita. Nicaragua será una nación prosperada, enriquecida. Vendrán del norte, del sur, del este y del oeste a bendecir nuestra nación. En los tiempos de antes que se hubiese dado la guerra y todo el conflicto y todos los problemas que pasamos como nicaragüenses, ¿sabe? Venían de las otras naciones a trabajar, sí o no, a nuestra preciosa y bella y hermosa Nicaragua. ¿Cómo le decían? El granero de Centroamérica. Usted sabe que no se puede volver a cumplir esos sueños. Soñemos, porque no es malo soñar. Soñemos y creamos, tengamos fe y bendigamos nuestra nación. Tenemos que orar por los nuestros, por el pueblo de Dios. ¿A qué le compete? A la iglesia. Ni al gobierno le compete orar, porque tristemente no son cristianos, no conocen a Dios. Pero a usted y a mí sí nos compete orar, porque a través de nuestra oración Nicaragua puede ser completamente libre, restaurada y bendecida para la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se la va a robar ningún hombre. Dice el Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por las buenas obras, pero es por la mano poderosa de Dios. Si a Dios no le place, y a Dios yo sé que le place bendecir nuestra nación, Dios va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Efesios 1:3? Que estamos juntamente contigo en lugares celestiales. Estamos juntamente con Jesucristo y estamos benditos juntamente con Jesucristo en lugares celestiales. ¿Qué sigue diciendo Dios? Hablando acerca de la bendición. No estamos solos. Muchas veces el enemigo nos hace sentir que estamos solos. Muchas veces nos quiere venir a atropellar, a barrer el piso con nosotros, pero no estamos solos. Siempre he dicho, yo y el Espíritu Santo somos la mayoría. Y muchas veces en mi iglesia he estado sola, pero yo sé que no estoy sola. ¿Sabe qué? Empiezo a activar legiones de ángeles. Ángeles que se levantan, Padre Santo, ángeles que nos ayudan a pelear la buena batalla de la fe. El Espíritu Santo, su palabra. ¿Usted cree que estamos solos? Dios nos dejó el poder, el armamento. Dios nos dejó la autoridad. Pero ¿qué pasa? El pueblo tiene que creer. Dile que está a tu lado, hermanito, cree. Creamos, porque si no creemos, no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué dice Isaías 61? Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, la gloria de Jehová será vista sobre ti. Aunque así usted vea que se viene el mundo entero encima, aunque así digan, este asunto está cada día peor, aunque así la economía se venga encima, usted tiene que creer que la gloria de Jehová será vista sobre usted. La palabra gloria, ¿qué significa? Shakina, Kabod. Y eso conlleva, ¿sabe qué significa? Riqueza. Riqueza significa peso, significa lo mejor que usted puede pensar, que proviene del reino. Significa peso, riqueza, bendición,
gloria, esplendor, significa gobierno, significa respeto, significa todo. Y es esa gloria, dice Jesús, le dijo: esa gloria que desataste en mí, Señor, yo se la dejo a ellos. ¿Y dónde está la gloria? Dile que está a tu lado: ¿dónde tienes la gloria? ¿La tienes guardada? Dice que la gloria de Jehová será vista sobre nosotros. La gloria de Jehová será vista sobre su pueblo. La gloria de Jehová será vista sobre su iglesia. ¿Sabe qué? A mí me da mucha tristeza, porque a veces yo veo que el pueblo impío a veces son más bendecidos que nosotros, el pueblo cristiano. Pero sabe, Dios me habla y me ha dicho: es que el pueblo no tiene fe, no cree, no se levanta, porque este asunto es de fe. Solo tiene que activar la fe. ¿Sabe? La pobreza muchas veces creemos que está en el bolsillo. La pobreza no está en el bolsillo. ¿Sabe? Muchas veces donde nosotros colocamos los seres humanos la pobreza, en la mente. Fuiste pobre, sos pobre, vivís pobre y vas a morir pobre. Lo renuncio, lo cancelo, se destruye ese pensamiento de mentira del diablo. Cuando no tuvimos a Cristo, puede hacer que éramos pobres, pobres miserables, que no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón. Porque tenemos a Jesucristo, el Espíritu de verdad que nos guía toda verdad. Yo voy a ser pobre, pobre el diablo, pobre el diablo. Dile que está a tu lado: pobre el diablo. Porque dice el Señor que de Él viene la sabiduría, la revelación, de Él es la riqueza, el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Lea Mateo 6:10. Ahí dice, con el Padre nuestro al final: porque suyo es el poder, porque suyo es el imperio, porque suyo es la gloria por los siglos de los siglos. Y si nosotros estamos bajo el gobierno de Jesucristo, vamos a vivir apaleados toda la vida por el diablo. Me mete una, pero no me mete dos. Me salió por aquí, le salgo por allá. Ajá. Iglesia, gózate, porque Dios todavía no se ha apartado, no ha apartado sus ojos, sus oídos y su corazón sobre esta nación, porque le pertenecemos a Jesucristo, porque todavía hay rodillas que no se han doblado ante Baal, porque de eso habla Éxodo 24. Podemos decir: y pastora, y entonces ¿cómo yo hago para cortar esas maldiciones? Porque a mí me pasó cuando yo vine a los pies de Jesucristo. Yo ya mire, ay Señor, si toneladas de maldiciones me sirven a cortarla, porque no las voy a cargar, ni se las voy a heredar a mis hijos, ni se las voy a heredar mucho menos a mis hijos espirituales. Nosotros los pastores tenemos que vivir bajo la bendición de Dios, porque hemos sido escogidos, hemos sido empoderados para prosperar y ser de victoria y ser de bendición y ser canal de bendición para nuestra congregación. Porque si yo le estoy hablando de la palabra de bendición y yo estoy más palmada que el diablo, estoy falsa. Si yo le estoy hablando, ¿sabe qué? De un Dios que sana, y yo ando en tumor, un cáncer, estoy mal. Anda mejor a orar, a humillarte, a ayunar, y después nos arreglamos. Porque la palabra de Dios tiene que ser efectiva. La Biblia nos enseña: predicador, predícate a ti mismo. No le voy a venir a predicar mentira, ni algo que no se esté cumpliendo en mi vida. Se tiene que cumplir. Yo soy terca espiritual. Si el Señor me dijo eso es. Pueden haber toneladas allá diciéndome lo contrario. Eso dijo Dios, eso se va a hacer. Porque usted se tiene que determinar. Pase lo que pase, venga lo que venga, eso es, Señor, eso es. Hasta ahí vamos a ir, hasta donde usted quiera, Señor. Porque será la voluntad de Jesucristo. No será la voluntad de Satanás, ni de los brujos, ni de los hechiceros. Será la voluntad de Jesucristo para su vida. ¿Sabe que los brujos se levantan a maldecir a los cristianos? A que el pueblo cristiano esté degollado, a que esté adormecido. ¿Pero qué? Nosotros tenemos que levantarnos ¿a qué? A orar y a bendecirnos. Porque si ellos nos maldicen, ¿qué dice Deuteronomio 27:28? Dice: y se abrirán
el rocío, ¿sabes? Se abrirán los cielos y el rocío de los cielos caerá sobre tu vida. Comerás de las riquezas de la tierra. Andarás por encima y no debajo. Serás cabeza y no cola. ¿Y sabe qué dice? El que te bendiga será bendito, pero aquel que te maldice será maldito por Jesucristo. No se preocupe, levántese. Tiene que arrebatar la promesa. Si nos maldicen, gloria a Dios, porque se les revierte esa maldición y se va por donde vino. Si nos bendicen, serán benditos. Bendito en ti todas las naciones. Jesucristo se lo dijo al padre Abraham. Abraham, el padre de la fe. Bendito en ti todas las naciones. Bendito en ti todas las familias, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Por qué me van a venir a maldecir a mí? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad mis enemigos me van a maldecir? ¿Con qué autoridad se van a levantar a maldecirme? No hay derecho legal. Se le fue quitado. No podemos vivir, el pueblo de Dios no puede estar viviendo bajo maldición. No puede estar viviendo bajo vituperio. No puede estar viviendo bajo enfermedad. No puede, porque es ilegal. ¿Sí o no, iglesia? Mire lo que dice Éxodo 24. Vamos a la palabra rapidito. Mira, se enseña cuando tenemos que terminar. Cuando uno está en el altar predicando la palabra de Dios, pierde la noción, porque se mete a la eternidad de Dios y el tiempo se va. A mí me dicen en la iglesia: pastor, es que usted predica mucho. Me gusta enseñarle al pueblo para que el pueblo aprenda y crezca y sea bendecido. Porque si la iglesia es bendecida, el pueblo es bendecido, yo soy bendecida. Pero si el pueblo no es bendecido, no vamos a ser bendecidos. Tenemos que ser bendecidos. Dile que está a tu lado: tenemos que ser bendecidos. Dios lo cumplió, Dios lo prometió, Dios lo hará. Dice los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saca de la tierra de Egipto. ¿De casa de qué dice? Dios hablándole al pueblo. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, ese pueblo vivió más de 400 años en vituperio, en esclavitud, en pobreza, en miseria, en escasez. Egipto significa, ¿sabe? Mundo. Es el mundo. Cuando Satanás nos tiene en el mundo y nos tiene en esclavitud, en pobreza, en enfermedad. Pero dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saco de las maldiciones. Pero ¿qué dice? Pero el 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ¿qué dice? A ellos, ni los honrarás. ¿Sabe por qué hay tanta maldición? Y yo he entendido, y tanta pobreza, y hemos visto tantas cosas en la nación de Nicaragua, porque ha existido demasiada idolatría, porque la nación se ha ido en pos de dioses falsos. Pero ¿sabes qué? Ellos están bajo la influencia de la ignorancia. Pero nosotros, que ya la iglesia estamos bajo la influencia de la revelación de las palabras, ¿qué nos compete? Orar, liberar al pueblo, liberar a nuestra nación, creer que Dios lo va a hacer y que Dios va a bendecir al pueblo. Porque hay una condición: el pueblo no se puede ir tras dioses ajenos, porque ahí viene la consecuencia de la maldición. A través de la rebelión y la desobediencia hay maldiciones. Dice el Señor: no los puedes honrar, no te puedes inclinar hacia ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Si Dios dice, Dios es espíritu y verdad, y dice su palabra: donde uno o otro invoca en su Santo Espíritu, está Dios. Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque el hombre viene y se hace estatua, se hace escultura y se ponen a venerar, si saben que a Dios no le agrada, si saben que eso acarrea maldición para la nación, para la familia, para la descendencia. ¿Qué queremos, iglesia? ¿Cuál es el deber de nosotros? Que el pueblo salga
bajo la influencia de maldiciones. Ese es el deber de nosotros como iglesia. Porque dice, oiga bien lo que dice también. Dice, y traigo, dice, Dios es celoso y trae, dice, maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecieron. ¿Qué quiere decir? Que la maldición puede durar la primera generación, segunda generación, tercera generación, hasta cuarta generación. ¿Cuándo se corta esa maldición? ¿Cuándo se tiene que cortar? Cuando venimos a los pies de Jesucristo. No podemos cargar maldición, es ilegal. Yo les digo mi testimonio, cargar una gran maldición, pero yo descubrí que en los pies de Cristo no puedo cargar maldición. Se tiene que cortar, porque dice el 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué lindo que es Dios. Y dice, y hago misericordia a millares, o sea, que nuestra generación serán benditas hasta por 1000 generaciones y toda una eternidad. ¿Sabe por qué estoy yo aquí ahora predicando? Porque mis antepasados fueron cristianos, porque mi abuelo fue pastor. Nunca creí que viniera a caer el manto sobre mi vida, porque dice el Señor, su pacto es perpetuo, su pacto se cumple. Si usted está sentado ahí oyendo la palabra, es porque sus antepasados fueron cristianos, pagaron el precio, sembraron la semilla, y por eso está usted ahí recibiendo la bendición de parte de Dios. Porque es una bendición, es un privilegio conocer de Dios, es un deleite ser cristiano. La gente no ha aprendido que es un deleite poder predicar la palabra, es un deleite ser cristiano, es una bendición. Cuando a mí la gente me pregunta en la calle, ¿vos sos cristiano? Y es verdad que sos pastora, para la gloria y honra de Dios, con orgullo. ¿Por qué vamos a sentir vergüenza del poder y del evangelio? Dice el Señor que aquellos que se avergüenzan aquí en la tierra van a ser avergonzados allá en los cielos. Entonces, gloria a Dios por ser cristiano. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios por ser cristiano. Dile que está a tu lado, gloria a Dios, porque Dios me escogió, porque Dios me apartó, porque soy una bendita de Jehová, porque soy bendito de Jehová, porque ahora yo reconozco y sé y entiendo que he sido marcado para ser empoderado, para ser un hombre de bien en esta nación, para ser orgullo de Dios en esta nación, para representar mi país. ¿Sabe qué? Con autoridad, para no avergonzar su palabra. Porque eso quiere Satanás, que la palabra no sea efectiva y no se cumpla. Pero eso dice la gente, esos evangélicos son mentirosos. Cuando Jesucristo envió a Moisés al frente del faraón y le ordenó a Moisés y le dice, ordénale a faraón que suelte a mi pueblo, ¿qué le dijo faraón? ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos vos? Le dijo el Señor, dile que te envió el gran yo soy. Enséñame la demostración de poder, le dijo. ¿Sí o no? Enséñame la demostración de poder. ¿Cuál fue la demostración de poder que le desató Moisés a faraón? ¿Dónde tenía su poder? ¿Dónde Dios se lo había desatado? En la vara. Y vino y la desató y se manifestó el poder. ¿Qué pasó? Se convirtió en serpiente. Pero ¿sabe qué? El poder que tenía Moisés era un poder legítimo y era poder con autoridad, porque lo había enviado el gran yo soy. Pero no olvidemos que faraón también tenía sus brujos y tenía poder. Pero el poder de Satanás es ilegal. Vino la vara de Moisés que se convirtió en serpiente. ¿Y qué pasó? Se hartó a la serpiente del faraón. Entonces Satanás te va a retar. Satanás te va a decir demostración de poder, si realmente eres un hijo o una hija de Dios. A ver, ¿quién te envió? Y si tú no tienes el poder y el poder no va contigo, te avergüenza. ¿Quiénes fueron avergonzados? Los egipcios.
fueron destruidos, fueron saqueados en cosas y fracciones de segundo, fueron saqueados. ¿Por qué? Porque le pertenecía esa riqueza al pueblo de Dios, porque habían trabajado 400 años y le pertenecía a ellos. Y Dios es un Dios de justicia. Esa nación quedó destruida en fracciones de segundo. ¿Sí o no? ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿A Dios o al faraón? Dios. 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 Léalo y revíselo, porque así es. Pero para llegar a la conclusión de este tema, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo hacer para que nosotros obtengamos nuestras bendiciones. ¿Qué es lo que Dios demanda en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cuál es el ciclo para recibir la bendición? La bendición que está predestinada para nosotros, para su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que activar? ¿Qué decíamos al comienzo? La obediencia, ¿sí o no? La obediencia para tener acceso al favor de Dios, a la manifestación del favor de Dios. Porque sin favor, usted sabe, si Moisés se hubiera presentado ante el faraón sin el favor y el poder y la autoridad de Dios, ¿qué hubiera pasado con faraón? Hubiera sido destruido. Pero él iba con autoridad, con el poder delegado. Porque hay poder delegado, pero hay personas que andan actuando en poder, pero no están bajo la autoridad de Dios. Entonces ahí hay peligro. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, el nivel de nuestra semilla. Lo primero, ¿sabe que el nivel de nuestra bendición va a ser el nivel de nuestra obediencia en el reino? ¿Y a qué vamos a obedecerle? Al hombre, a la circunstancia, a la bolsa de valores, que cada día la situación se pone más crítica, que el país está colapsando. No, a Dios. ¿Qué dice? El primer acto de obediencia, ¿sabe qué es? Y por eso muchas veces el pueblo está pereciendo. ¿Sabe cuál es? El obedecer a la palabra. Diezmar y ofrendar. Dice Malaquías 3:10. ¿Cuántos se conocen el versículo? Pero hasta a mí ha pasado. Muchas veces me he robado los diezmos. Me he dicho, Señor, no me alcanzó, perdóname, en el otro te lo doy. ¿Sí o no? Aquí todos hemos fallado, hermano. Aquí todo. Por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Malaquías 3:10. El Señor le habla al profeta Malaquías y le dice, Malaquías, vení para acá, es que quiero hablar con vos. Ajá, Señor, ¿qué pasó? Todos están bajo maldición. ¿Por qué, Señor? Porque todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y nuestras ofrendas me habéis robado. Maldito con maldición todas las naciones, dijo Jesucristo, porque toditos me habéis robado. ¿Cuántos nos hemos robado los diezmos? Yo me he robado, yo me he clavado los diezmos. Me toca que diezmar y he dicho, Señor, no me alcanzó. ¿Sabe que yo hasta iba a sacar a la ponchadora, a la tarjeta de crédito, para llevar mi diezmo? Porque a veces por fallarle a Dios y por no escuchar la voz de Dios nos va feo. Yo no me presento a mis pastores y a mi autoridad, a mi cobertura, si yo no llevo los diezmos. Señor, tú me tienes que proveer, porque yo, Señor, no voy a robar los diezmos. Porque el temor y el temblor lo pone Dios, no el hombre. El apóstol a nosotros no nos anda obligando diezmo, pero nos enseña. ¿Quieres ser enseñado, iglesia? ¿Quieres ser prosperado? Aprende y obedece. A mí me ha tocado hasta ir a sacar a la ponchadora, a la tarjeta de crédito, para dejar mi diezmo. No, Señor, ten misericordia, ayúdame a pagar esta deuda, porque es el diezmo. ¿Por qué? ¿Sabe cuándo llegué a ese nivel? Cuando una vez llegué y no di el diezmo, me lo robé. Llevaba $10,000 de diezmo y mi Satanás usó ahí a los que andaba por ahí. No dejes el diezmo. Si esta gente tiene, a vos te falta allá. En la iglesia necesitas el aire, necesitas la silla, necesitas esto. Yo, si es verdad, Señor, yo voy a ir a necesitar.
el siguiente mes no tenía para diezmar. Y tuve que ir a sacar los diezmos de la ponchadora para diezmarle a mi pastor. Le digo, Señor, perdóname, última y primera vez que me clavo los diezmos. Aprendí la lección. Porque si queremos obedecer a Dios, obedezcamos la palabra. No oigamos la voz de la persona que tenemos a la par, porque a veces nuestra misma persona, nuestras mismas hermanas en Cristo, hasta pueden ser usados por Satanás. Jesucristo le dijo a Pedro en una ocasión: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno le dijeron: sos Belcebú, sos aquí, sos allá. Pedro le dijo: Jesucristo, yo entiendo que sos el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que estás en los cielos. Sobre la revelación que recibió Pedro se va a edificar la iglesia, ¿sí o no? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En una ocasión. Pero en otra ocasión, cuando le dijo: Señor, no te entregues, nosotros vamos a pelearles, quítate de aquí, Satanás. En una ocasión estaba recibiendo ¿qué? La revelación divina de parte de Dios. En otro momento estaba siendo usado por Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Quién está alrededor de nosotros? Si realmente nos están hablando por parte de Dios o si realmente viene por parte de Satanás para ponernos zancadilla y caer en la zancadilla. Discernimiento. ¿Qué necesita la iglesia? Discernimiento, obediencia. Sí, Señor, así será. Como usted diga, mi Dios amado, como usted diga, mi Rey. Yo hablo con el Espíritu Santo. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo es su amigo, que es su amado, que es el amante de su alma, que es el amado de la nación, que es el principio y el fin, que es el poderoso, que es el gran yo soy, que es todo. Dios para nosotros tiene que ser todo. Y Él mismo mandó: amarás a Dios con toda tu mente, corazón, alma y espíritu. Pero nos cuesta amar más a Dios. Nos cuesta amar a Dios. Muchas veces estamos amando más a nuestros seres queridos. Muchas veces estamos amando más al negocio, a la finanza. Muchas veces estamos amando, no sé. Ahora la gente se ha inventado tantos dioses que están amando, no sé cuántos dioses ha habido por haber. Ahora ya está, no sé si siempre ha habido un famoso santo cochón que le dice. Ahí andan todos los homosexuales detrás de ese santo. ¿Qué andan haciendo? Maldiciendo la tierra, maldiciendo la nación. Vamos al santo cochón, le dicen al santo. Por allá León hay ese santo, no sé si aquí habrá. No sé cuál es el santo de los homosexuales. Jerónimo, no sé. Pero son maldiciones, iglesia. Se inventa cualquier dios de Baal falso para levantarse contra la voluntad de Dios. Y ahí viene la ira de Dios. Entonces nosotros tenemos que alinear. Mira que está a tu lado: hermanito, alineemos. Más no vale que hagamos la voluntad de Dios. Dice Malaquías 3:10: probame. Es la única porción de la Biblia donde Dios dice: probame. ¿Qué quiere decir? Te reta. Probame. Si no, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunda. Porque yo mismo, dice el Señor, voy a reprender al devorador, al saltón, al revoltón, a la oruga, todo lo que se come tu finanza. Porque con nuestro tiempo y nuestras ofrendas, que es el 10%, ¿sabe qué? Nosotros cubrimos el 90% de lo que nosotros recibimos. Pero la gente no quiere ofrendar, no quiere diezmar. Satanás endurece nuestros corazones. Hombre, si gano 1000 córdobas, ¿cuánto tengo que diezmar? 100. Pero dice: Señor, es que no puedo. Tú sabes que yo te amo, pero no me alcanzó ni para pagar la renta, ni para pagar la leche del chiquillo. Dice el Señor: si se le endureció para dar 100, nunca va a recibir 1000, ni 10,000, ni 100,000. ¿Sí o no? Entonces se estanca. Por eso dice: el primer acto de obediencia es diezmar y es ofrendar. Nadie puede entrar en la economía del reino para diezmar
sino diezma y no ofrenda. Porque esa es la llave para abrir los cielos. Te vengo a dar la llave. Úsala, ejecútala, porque es tuya. El ciclo de bendición ya está predestinado para Dios, para con su pueblo, para activar. ¿Sabe cómo se activa? A través de la obediencia. ¿Cómo se activa el ciclo de bendición? A través de la obediencia. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué dice Lucas 6:36? Vamos, búsquelo. Ya vamos a terminar, pastora, ya vamos a terminar. Solo quiero que aprendamos, porque Dios nos trajo aquí a aprender, porque Dios nos quiere sacar de todo ciclo de maldición que muchas veces hemos venido teniendo por la desobediencia. Dios quiere tener un pueblo bendecido, un pueblo prosperado, un pueblo enriquecido, un pueblo fructífero, un pueblo que se pueda multiplicar y ensanchar sus estacas al norte, al sur, al este y al oeste. A ver, ya lo encontramos. ¿Qué dice? Dad y se nos dará, medida buena, apretada, rebosada, remedida, porque con la medida que des serás remedido. Eso es así en el reino, ¿no? Yo me lo sé de memoria. Usted tiene que leerlo en su Biblia. Aquí tiene que andar la Biblia y bajar acá. Te entra por acá y baja acá. Cuando vas acá es cuando se obedece. Cuando queda aquí, solo fuiste oidor. ¿Quieres ser hacedor? Acá se cumpla, se tiene que cumplir. ¿Sí o no? Da y se os dará, medida buena, rebosada, apretada. En otra versión dice así, porque con la medida que des vas a ser remedido. Pero ¿qué pasa en el pueblo de Cristo? A veces hay un espíritu de mentivo que nos han metido por generación. Es que soy pobre, es que no tengo, regálame, por favor. En ningún momento. ¿Sabe a quién le vamos a humillar y a postrarnos? A Dios. Yo son miles de deudas a veces las que he tenido. El hombre no me la va a cancelar. Yo no voy a correr al hombre. ¿Dónde corro? A Dios. ¿Qué dice la Biblia en Job 8:5? Ciertamente, dice, si de madrugada me buscas con un corazón íntegro y recto, aunque tu presente sea pequeño, tu final va a ser muy grande, grande, grande y grande. Cuando yo empecé a ser cristiana, ese versículo me entró a mi corazón, a mi espíritu. Nunca me voy a olvidar, la pastora Ana Maldonado en un evento de Débora me lo clavó en el corazón. Así es el asunto. Voy por mi bendición. Todos los días en la madrugada a orar. Todos los días en la madrugada. Todos los días en la madrugada. Todos los días en la madrugada. Todos los días. Hasta que miré ver la gloria de Dios en mi vida. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. A mí no, usted no me va a hablar de pobreza. Yo sé que es no comer. Yo sé que no ponerse un par de zapatos. Yo sé que no poder entrar a la universidad porque no tenía para la matrícula de mi universidad. Yo lo sé que es la pobreza. Pero por eso la odio, porque es un demonio que viene a destruir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no avance, no crezca, no se multiplique, no se ensanche y no se haga la perfecta voluntad de Dios en la tierra para con el hombre. Pero ¿cuándo tiene autoridad? Cuando nos robamos lo que le pertenece a Dios. El diezmo y la ofrenda es para el beneficio de la obra de Dios. En la iglesia se paga agua, se paga luz, se paga proyectos, se hacen eventos, se hacen retiros, se hace de todo. Yo no estoy quieta, yo estoy en movimiento, porque el que se estanque se hiede, dicen por ahí. Dejen un agua ahí, por muy limpia que sea, ahí en un bidón, a los días anda a botar que sugiere un mortorio. ¿Sí o no? En movimiento. Recuerden que la gloria va de gloria en gloria, de victoria en victoria. La gloria de hoy no puede ser la gloria de mañana. La gloria de hoy, no me voy a conformar. Yo quiero más de Dios, porque Dios tiene más para mí. Porque entre más Dios me bendice, más puedo bendecir. Porque eso sí, tienes que hacer en tus negocios,
en tu empresa, en lo que Dios te dé, porque te va a prosperar, iglesia. Si tú escuchas esta palabra, y si tú lo obedeces, y si tú empieces a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, vas a ser un hombre y una mujer de bien. Aunque tenga 50 y 40 años, no, usted no se tiene que conformar. ¿Sabe por qué? Porque usted le tiene que dar herencia a su descendencia, a los que vienen, a sus nietos, a sus hijos. Porque tenemos que dejar herencia de bendición, no de maldición. No nos vamos a morir bajo maldición. Por eso cuando va un doctor, ¿qué dice primero el doctor? Le trabaja la mente psicológicamente. Ajá, sentate. ¿De qué murió tu padre? Ya le dice, ay, de azúcar, de cáncer. Sos propensa, de eso vas a morirles. Y la gente, ¿qué creyó? Ya sale corriendo a buscar la caja. Debe decir, yo cancelo en el nombre de Jesús. Esa enfermedad no me va a tocar a mí, no me tocará mi cuerpo. Porque hasta los mismos médicos saben. Pero si Jesucristo dice que murió en la cruz de Calvario y se llevó las maldiciones, se llevó el basurero en los lomos para santificarnos, para purificarnos, para limpiarnos, para ser bendecidos. Dice la palabra, y Jesucristo dice, se hizo maldito con toda maldición para que nosotros fuéramos enriquecidos con toda bendición. ¿Por qué el pueblo se va a conformar a vivir en maldición? Tenemos que vivir bajo la bendición de Dios. Siempre le ha dado al hombre Dios el nivel de la economía. ¿Quién tiene el poder y el nivel de la economía? Nosotros, no Dios. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Aquí está la bendición, aquí está la maldición que ellos escogen. Dios es Dios. Si obedecemos, gloria a Dios. Si no obedecemos, gloria a Dios, porque Dios seguirá siendo Dios. ¿Quién se hace el daño? Nosotros mismos. ¿A quién le hacemos el daño? A nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra generación, a nuestra nación, a nuestra tierra, por la desobediencia y la rebelión. ¿Qué dice Isaías 1:19? Y ahí quedamos. Búsquelo. Isaías 1:19. Y usted en su casa también búsquelo, porque necesitamos entrar a la palabra de Dios. Necesitamos creer y obedecer para que las cosas en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra descendencia puedan tener un cambio genuino y una transformación genuina. Porque si no, no va a pasar nada. Si no obedecemos, no va a pasar nada. ¿Qué dice, iglesia? Ya lo tenemos. Isaías 1:19. Yo quiero que usted lo lea también. Y si quisieres y oyeres, comerés del bien de la... ¿Qué dijo el Señor? Si querés, ahí está. ¿Querés comer de la riqueza de la tierra? ¿Querés? ¿Qué significa querer? Dios te está preguntando, determinate. ¿Qué querés? Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. En otra palabra, ¿qué dice? Para concluir, ¿estás determinado? Si estás determinado, ahí está la bendición de Jesús. Tómala, es tuya, haz la tuya. Deja de pelear con tu hermano, con tu madre, con la nación, echarle la culpa a los gobernantes. No, no son ellos. En la iglesia, el gobernante se llama Jesucristo. Dice, la cabeza y la autoridad de todo hombre es Jesucristo. Y luego está el hombre, el sacerdote. Y luego Dios dice, y después está un manto sobre la mujer de autoridad. Y luego sobre los hijos. Yo dejo autoridad. Si usted llega a su casa, alguien llega a su casa y golpea, se supone que la autoridad está en el hombre, porque el sacerdote es la cabeza. Ahí no hay que renegar, mujer. Sujetémonos, que Dios estableció al hombre como autoridad. Pero si alguien llega a su casa y golpea la puerta y no está su esposo y sale su esposa, ¿quién ejerce autoridad? ¿Quién? Su esposa. Ahí está el manto delegado por su esposo. Y si no está su esposa, sus hijos. La herencia, cuando los padres mueren, ¿a quién le quedan? A sus hijos, a su esposa. ¿Por qué vamos a cuestionar lo establecido con Dios?
tenemos que levantarnos y tenemos que dejar de estarnos tirando uno a los otros, peleando, y creer a lo que la palabra dice. Porque Dios dice, si quieres, ¿y qué dice? Si oyeres, si quieres. Dios sigue siendo Dios. No le hacemos daño a Dios. El daño lo hacemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir en otra palabra? Determínate, iglesia. Determínate, Nicaragua. Determínate, hombre de Dios. Determínate, mujer de Dios. Que se determinemos si queremos la bendición o queremos estar escuchando las mentiras del diablo. Si Dios está con nosotros, 1 Juan 4:4, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a huir? Levantémonos y creamos a lo que Dios ha prometido. Vamos a orar para sellar esta palabra, y vamos a sellarla con una oración. Yo creo que ahí donde usted esté, crea esa palabra, y la crea como un niño, y la crea con el corazón, porque Dios va a hacer cosas sorprendentes. ¿Sabe por qué Dios nos está hablando y nos está enseñando? Porque Dios quiere preparar a su pueblo para que su pueblo sean los administradores de las riquezas de esta nación. Porque esta nación va a ser tan bendecida y tan próspera, porque Dios lo ha dicho y su palabra se va a cumplir. Dios va a bendecir tanto nuestra nación de Nicaragua, porque Dios ama a Nicaragua, porque Dios ama al pueblo de Nicaragua, porque Dios ama a la nación de Nicaragua. Pero ¿qué quiere Dios? Prepararnos. Dile al que está a tu lado, prepárate, porque vas a ser un administrador de la riqueza de Dios en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo honro este momento, yo glorifico, Señor, este día. Yo te bendigo, mi Dios amado, porque tú, Señor, en tu infinita misericordia, en tu infinita bondad, en tu paternidad, Señor, en la pasión que sintiste, Padre Santo, en tu corazón para venir a crucificarte, Señor, y venir a desatar el sacrificio divino, fuiste tú, mi Dios amado. Fuiste tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús, el que desataste el poder y el sello de la resurrección. Señor, esta palabra la sellamos con el sello de la resurrección. Esta palabra la creemos, la profetizamos, la bendecimos y declaramos, Señor, que esta palabra, para ella no hay barrera, no hay frontera, no hay obstáculo. Que esta palabra va a penetrar a las mentes, al corazón del ser humano. Que esta palabra se va a cumplir en cada hijo, en cada hija tuya. Que esta palabra, Señor, se va a cumplir y va a ser efectiva en los hijos de obediencia, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que fuimos creados, Padre, y que el primer decreto que declaraste y desataste sobre el hombre y sobre el ser humano fue que el hombre viviera bajo bendición. Fue que el hombre se multiplicara, se fructificara, se ensanchara y extendiera sus estacas, Señor, sobre el territorio, sobre las naciones, sobre los continentes, mi Dios amado. Yo oro, Padre, y yo bendigo tu palabra, y yo declaro, Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no va a pasar. Tu palabra va a ser efectiva, Señor, porque tu palabra dice que se cumplirá en tiempo y fuera de tiempo, y no habrá quien la detenga. Porque tu palabra es poder, porque tu palabra es justicia, porque tu palabra es verdad, Señor. Y aquellos que quisieron detener una vez tu palabra y que hasta mataban a los cristianos, Señor, al cristiano que se le encontraba una Biblia en su casa, Señor, fueron destruidos ellos. Porque tu palabra declara que el reino de las tinieblas no va a prevalecer contra el reino de la luz. Y nosotros somos luz, Señor, en esta nación. Nosotros, tu pueblo, somos luz, somos bendición, Señor. Tu palabra dice que somos luz y que vamos a servir de canal de bendición para nuestra generación. Padre, en el nombre de Jesús damos honra, glorificamos este momento, bendecimos a las personas que están aquí en esta mañana y oramos por las peticiones, Señor, que han entrado. Padre, cada oración, cada petición, ahí empiece usted a orar y usted me ayuda a orar, iglesia. Usted empiece a declarar y a creer que así sea. Cada hombre, cada mujer que llamó, Señor, a este programa de televisión, Padre mío, en el nombre de Jesús yo desato el poder de la resurrección y declaro, mi Dios amado, que cada petición desde ya hecha está.
Desde que activaron esos teléfonos, Señor, creyeron, la palabra entró, penetró a su mente y a su corazón. Y desde entonces declaro, Padre mío, que el Espíritu Santo empieza a activar sus ángeles para que cada petición sea hecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos y oramos, Señor, y unimos nuestra oración y nuestra fe con tu Santo Espíritu, Señor, y declaramos que tú nos ayudas a interceder con gemidos indecibles, con